En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Señores, terminamos la semana laboral y qué semana tan complicada. Una semana muy compleja, con muchas lecturas sobre el caso del calamar, que involucra muchas situaciones. De eso hemos hablado hasta el cansancio esta semana. Cada vez surgen nuevos elementos, se quiere reducir esto a poca cosa. Yo insisto en mi posición desde el principio, que esto mantiene muy preocupado a muchos, que hay muchos nombres que han salido a relucir y que es importante que nosotros empecemos a buscar las colindancias y los vínculos entre algunos de los nombres que están ahí en el expediente. Bueno, expediente este que no conocemos a plenitud, pero solamente la solicitud de medida de coerción tiene bastantes detalles de las cosas que ahí ocurrieron, detalles que de verdad parece que habrá que emplearse a fondo para poder desbaratar los argumentos producto de las investigaciones del Ministerio Público. Nombres que podían justificar quizás las posiciones de gente que frente a este caso, como ha sido en el que más toca, que es el Partido de la Liberación Dominicana, han salido casi con frenesí a defender, ¿no? No que la justicia profundice, sino todo lo contrario, y en esa dirección yo creo que podemos hacer referencia a las jornadas de movilizaciones del Partido de la Liberación Dominicana, de esa parte del PLD, que es el que dirige Danilo Medina, que también como parte de todas las informaciones pues dio cuenta de su situación de salud, que pocos desconocían, aunque nadie sabía la envergadura. Eso es un tema aparte. Yo, la verdad que hasta por formación soy muy respetuosa de los temas que tocan lo puramente humano, y cuando se habla de salud y cuando se menciona cáncer, yo creo que es un asunto bastante serio en el que uno tiene que hacer una separación entre lo que ha sido el accionar político y lo que es el tema de salud. Por tanto, en el caso de Danilo Medina y su anuncio, lo más que puedo desear es que, como ha dicho, bueno, pues este cáncer detectado a tiempo no cree grandes problemas, aunque siempre es de preocupación ese tipo de cosas. Pero en lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, con las movilizaciones en las calles, como anunció ese comité político también, en una acción que parece más que otra cosa desesperación para protestar, y protestar precisamente por el apresamiento de varios dirigentes de esa organización, que debería en este momento sopesar y pensar bastante bien en términos de la conveniencia o no y de los resultados que puedan salir de todas estas expresiones, que van incluso hasta llevarlas al marco de esa cumbre que se celebra aquí en República Dominicana, que es la cumbre iberoamericana. Deberían de tener mucho cuidado, no solamente porque podrían terminar en caos, sino porque también podría terminarse haciendo el ridículo en este caso. Yo no entiendo por qué no hay que esperar que los casos se conozcan, que el Ministerio Público, como ha dicho en su solicitud de medida de coerción, demuestre, ¿verdad?, la responsabilidad, la culpabilidad a los que se presume todavía inocencia, como establecen nuestras leyes y nuestra Constitución o nuestro Código Penal. Y entonces ese esfuerzo, que desgraciadamente resultó infructuoso en principio cuando irrumpieron ahí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y que por suerte, bueno, se pudo impedir la ruptura de cristales y de puertas, ventanas y demás, en un recinto que es judicial y que como que no tiene mucho que ver con lo que han sido las prácticas de ese Partido de la Liberación Dominicana, que siempre ha
presumido de su disciplina. Por eso salir a protestar, por esos apresamientos que los PLDistas insisten, parece que a falta de mejores argumentos, que es político, a mí no me parece para nada una buena idea. Y si tú te pones a rearmar un poco la cosa y a repensar en todo lo que pasó, como decía Uchi Lora en un comentario bastante interesante, decía que hay algo que es peor, y es mucho peor que los 19.000 millones que involucraron estas operaciones que tienen alcances internacionales, se ha dicho, es el accionar en principio en el PLD. O sea, lo que ocurrió para la imposición de Gonzalo Castillo por encima de la cantidad de personas que estaban aspirando también a esa nominación presidencial, y de la que Amarante Barret, el ex ministro de Educación, salió y denunció con todas sus letras, distinto a lo que hicieron otros de esa organización. Pero entre Amarante Barret y el fallecido ya Reinaldo Pared Pérez fueron bastante críticos de las cosas que se estaban ocurriendo. Incluso hemos visto algunos periodistas que ahora defienden y hablan acá y defienden a capa y espada el argumento insostenido, digo yo, de que Gonzalo Castillo es un preso político. Hacían advertencias que eran casi como una premonición respecto a lo que eso iba a generar a Danilo Medina como presidente de esa organización y al partido, y el impacto que ese partido que iba a tener como tal en esa organización. La protesta pacífica, como se demostró el pasado lunes con un PLD que no actuó para nada pacíficamente, sino que ahí lo que había era revuelto y se buscó como lo peor, e incluso representantes del Congreso que no denotaban más que un tigueraje que no les va, que pudo degenerar, y de hecho de alguna manera así fue, en desórdenes, ¿no? Como los que nosotros vimos. Yo creo que esas acciones de violencia no llevan a ninguna parte, porque lo que yo creo que hace incluso políticamente más mal que bien, en el sentido de que eso coloca entonces al PLD prácticamente opuesto a que esto pueda llegar a profundizarse, sobre todo cuando nosotros tenemos experiencia. Señores, hoy sale una información que habla precisamente del caso de Brecht, que todavía sigue dando túmulo con aquel dinero que dijeron de los 92 millones que se manejaron aquí en soborno y por lo que nadie está preso, que debió pagársele al Estado Dominicano, que todavía no se ha pagado. Entonces, nosotros tenemos que procurar que todo esto pueda resarcirse de la mejor manera. Pero este domingo será el conocimiento de la medida de coerción. Yo sé que hay muchas expectativas respecto a eso. Lo que estaba previsto también como una especie de espaldarazo al Ministerio Público, justamente al frente de la Procuraduría General de la República, se determinó que la pertinencia de esa actividad en este momento no era aconsejable. Y por supuesto, aquí no nos queda más nada que esperar, que se conozcan ese caso, pero que se conozcan otros casos en donde evidentemente todas las complicidades ahí confluyeron, y todas las desconsideraciones incluso al interno del Partido de la Liberación Dominicana quedaron expresadas precisamente en lo que fue la imposición del expresidente Danilo Medina con la imposición de Gonzalo Castillo. Para el día de hoy ya comienza el tema de la cumbre iberoamericana, y esa cumbre, bueno, es como todas esas organizaciones. Ya se ha dicho cuáles son las agendas que van a ser tratadas. Se va a tocar el tema medioambiental, se va a tocar el tema haitiano, evidentemente. Eso también va a ocurrir en Canadá, en la reunión que tiene el presidente de Estados Unidos allá en Ottawa, y sobre todo la cuestión puramente económica, que es algo que está afectando a escala global. Aquí en el patio, pues sí, así es, en el patio, en una reunión que ayer celebraba el presidente Luis Abinader con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, el gobierno anunció que está trabajando con una propuesta para pedirle a la Unión Europea que los dominicanos no necesitemos visas para viajar a 26 países que conforman el acuerdo Schengen. Imagínense ustedes, esa visa Schengen
que es como una especie de pase mágico que permite viajar y circular dentro de esa área sin tener que sacar una visa en cada país, ¿no? O en el espacio aéreo, por ejemplo, esto te incluye los países de Europa del Este, Noruega también, Islandia, Suiza, esos países también del norte. ¿Qué se llama Schengen? Porque precisamente fue un acuerdo que se firmó en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo de Luxemburgo en el 85, donde 5 países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Luxemburgo por supuesto, y los Países Bajos firmaron un acuerdo de manera que se estableciera que esa zona de libre circulación de personas pudieran hacerlo así efectivamente, circular libremente sin el visado. Pero resulta que para desgracia de República Dominicana estamos dentro de los pocos países de América Latina que no pueden hacerlo. Con nosotros está Cuba, está Bolivia y está El Salvador. O sea que eso parece que se va a concretar y eso yo no sé, supongo que eso es una buena noticia en medio de todo lo que ha implicado en estos días para el país la lamentada Operación Calamar, que parece que nos está llevando a que emerjan desde el océano, en el tanto esculcar y escudriñar de parte del Ministerio Público con las investigaciones que corresponden y que tienen que hacer en estos casos y que podrían de repente tocarse quizás con una especie marina, probablemente en una gran descomposición. De tanto hurgar, probablemente nosotros lleguemos a pescar en las profundidades del mar una especie en estado de putrefacción. Agradecer como siempre a todos ustedes por el seguimiento que nos dan y el acompañamiento que nos dan. Muchísimas gracias por hacerlo. Hemos en estos días un poquito avanzado con una cantidad buena, importante de más suscriptores y por supuesto también de like. Qué bueno que así ha sido. Eso nos ayuda a que nosotros nos podamos ir posicionando mucho mejor en YouTube. Agradecer a la farmacia GBC, decirles y recordarles siempre que tiene un 20% de descuento, que no cae nada mal, y eso es en todas las sucursales. Denle like, por supuesto, con eso nos apoyan. Inviten a otras personas a que se suscriban, y los que no lo han hecho pues pueden hacerlo igual también a patreon.com/soyvonferreras. Tengan muy buen fin de semana.